Hermanos, los invito a abrir su Biblia en Santiago. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, los primeros 8 versículos. Santiago 1, del 1 al 8, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa, para que no sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El título que yo le puse a este texto es Probados para perseverar. Probados para perseverar. Hoy día nosotros, hermanos, vivimos en un mundo que efectivamente está roto, quebrado, partido, y donde el sufrimiento dentro de este mundo pecador no es la excepción, sino que muchas veces pasa a ser la norma. No importa la edad, no importa el país, el nivel socioeconómico, nada. Todos en algún momento vamos a enfrentar pruebas, enfermedades, traiciones, fracasos, incertidumbres. Y nosotros como creyentes, la tentación que podemos hacer o lo que podemos preguntarnos es: ¿por qué me pasa esto si yo sigo a Cristo? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy cristiano? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy obediente? Yo voy a la iglesia, oro, ayuno, leo la Biblia, escucho la palabra, canto alabanzas, ofrendo, doy mi diezmo, doy más que mi diezmo. ¿Por qué me pasa eso a mí? Pero la Escritura es súper clara. Nunca nos promete una vida sin sufrimiento y nos promete algo que incluso es mejor en el sufrimiento. ¿Qué nos promete la Biblia? Nos promete que hay un Dios soberano y que es bueno y que nos santifica justamente a través del sufrimiento. Esta carta de Santiago puede ser tal vez la carta más práctica que tenemos del Nuevo Testamento, porque fue dirigida a cristianos judíos que vivían en la diáspora, llámese lo que es la afuera, ¿cierto?, de Palestina, donde enfrentaban pruebas, donde enfrentaban pobreza, pero también donde enfrentaban persecución. Santiago, autor de esta carta, sabía muy bien de esto, estaba muy al tanto. Hijo de María, hermano del Señor Jesús según la carne, pasó de ser un incrédulo, al principio hermano de Jesús, era un incrédulo, a ser un pilar de la iglesia en Jerusalén. Y Santiago, créanme que no escribía desde su cómoda oficina. Estaba escribiendo desde el centro del conflicto espiritual que estaba sucediendo en aquella época y en aquel lugar. Su audiencia, como ya lo dije un poco, está dispersa, está siendo presionada, pero por sobre todo está siendo perseguida. Y sin embargo, imagínense esta gente que está siendo perseguida, apuntada con el dedo, y sin embargo la primera palabra que les da Santiago no es consuelo. No es un consuelo fácil, podríamos decir, ¿cierto? No es un consuelo simple, sino que lo llama una exhortación, y una exhortación que es radical, total, absoluta, que les dice, versículo 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces hoy yo les quiero hablar de 3 verdades, elementos que surgen de este texto bajo el título, como les dije, Probados para perseverar.
Y el primer punto que yo quiero hoy día tocar es que las pruebas son una oportunidad, no un obstáculo. Las pruebas son una oportunidad, no un obstáculo. Y lo vemos en el versículo 2 al 4. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales y no quedando atrás en nada. Santiago hoy nos llama a tener gozo en las pruebas. Y no es porque el dolor sea algo agradable o algo que acá busquemos, sino que sabemos lo que Dios está produciendo en nosotros justamente a través de estas pruebas. La prueba no es sin propósito. Eso es lo que nos hace a nosotros, los cristianos, distintos del mundo, que la prueba no es sin un propósito. El cristiano tiene pruebas con un sentido. Dios la usa para producir en nosotros, y lo dice el texto, paciencia, perseverancia y madurez espiritual. El gozo que Santiago menciona es profundo y es espiritual. Es una expresión de fe en la soberanía de Dios. Es una expresión de fe en la soberanía de Dios. Este tipo de gozo, hermanos, les cuento que no es que niega la tristeza. Gozo no es lo mismo que felicidad o estar feliz. Se puede estar gozoso en la tristeza. Por eso le digo, el gozo no niega la tristeza, sino que afirma que el sufrimiento tiene sentido en Cristo. Eso es tener gozo en la prueba. Tiene sentido, pero solo en Cristo. El creyente maduro, el que ya ha experimentado madurez en su vida espiritual, sabe que Dios está obrando aun cuando no lo puede ver. Porque muchas veces no lo vemos, pero sabemos que Dios está obrando. El Catecismo de Heidelberg pregunta: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la respuesta es que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces nos hemos visto atravesando pruebas sin entender el sentido? Y bueno, hermanos, atravesar esa prueba muchas veces es el sentido de ella misma. Consideremos ejemplos bíblicos. Vamos a lo práctico. Job perdió todo. ¿Y qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pablo, desde la cárcel, cierto prisionero, escribe: regocijaos en el Señor siempre. En la cárcel escribió esto. Y Jesús en el huerto, cuando sudaba sangre, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad sino la tuya. Estos ejemplos, si se dan cuenta, los tres no niegan el dolor. Porque cuando Job dice que le quitaron, no está diciendo que no es algo que no le molestó, le tiene que haber molestado. Cuando Pablo está en la cárcel, tiene que haber estado mal. Y dice: regocíjese. Cuando Jesús estaba preparando para lo que venía, dice que sea la voluntad del Padre. Entonces no niegan el dolor, pero lo entienden sí como parte del plan eterno de Dios. Fíjense que el verbo hallarse sugiere que las pruebas, o apunta que las pruebas, aparecen de la nada o inesperadamente, como que me hallé en esta situación. Porque puedo entender que no siempre, o casi nunca en realidad, buscamos estas pruebas. Es más, yo le diría que la mayoría de las veces las evitamos. Pero ocurren, ¿cierto? Y es allí, en ese momento preciso, cuando la prueba llega inesperadamente, sin que nosotros la hayamos buscado, es donde se revela si nuestra fe está anclada en Cristo o en las circunstancias. Porque las pruebas son variadas, son diversas, no son siempre iguales, y también lo son sus propósitos. Dios usa cada situación específica para formar un aspecto particular de nuestro carácter.
La paciencia que se menciona es más que una resignación pasiva. Muchas veces entendemos eso como la paciencia. Yo lo veo cuando tengo que tratar con mis hijas. Paciencia, digo. Es como una resignación pasiva, como que te sientes y dices paciencia. No se refiere a esa paciencia. Porque la paciencia es una perseverancia activa. Es perseverar, empujar, forzar. Es una fortaleza firme que resiste sin rendirse. Una disposición a seguir confiando aún cuando no entendemos todo. Esta perseverancia, dice el texto, debe tener su obra completa, es decir, que debe llegar hasta el final de su propósito. Propósito que no lo entendemos muchas veces. Dios no busca simplemente que sobrevivamos la prueba, sino busca que maduremos a través de ella. Este pasaje en particular nos invita a mirar más allá de la circunstancia que es inmediata, ¿cierto? En vez de preguntar, ¿por qué a mí, Señor, me pasan estas cosas? ¿O me siguen pasando estas cosas? Yo creo que la oración correcta podría ser tal vez mejor, ¿para qué, Señor, me pasan estas cosas? A mí me cuesta muchísimo ese planteamiento, porque lo que me nace primeramente es preguntar, ¿por qué? En vez de, ¿para qué? El dolor que no se desperdicia es aquel que se entrega en fe al Señor. El dolor que no se desperdicia es aquel que se entrega en fe al Señor. Aún las lágrimas que nosotros derramamos en el dolor y en el sufrimiento son utilizadas por nuestro Dios Padre para regar los frutos de la santidad en nosotros. Incluso esas lágrimas son útiles para nuestro proceso de santificación. Ejemplos actuales, me imagino que nos faltan. ¿Cuántos hermanos en la fe han testificado que fue en la enfermedad, en la pérdida, en la aflicción, en el sufrimiento, en el dolor, en la soledad, donde más claramente vieron la fidelidad de Dios? Las pruebas no solo nos moldean, también nos ubican. Una cosa es que te moldeen como tú eres, otra cosa es dónde te mueve, dónde te va a mover ese. Porque nos enseñan a dejar de confiar en nuestros recursos, nos enseña a dejar de confiar en nuestros planes, nos enseña a dejar de confiar en nuestras fuerzas y nos enseña a aferrarnos en la única suficiencia que es en Cristo. Dentro de este punto, ¿cómo estás viendo tus pruebas? ¿Como enemigos? Me imagino que sí, esa es la primera reacción que tenemos. ¿O como instrumentos que Dios Padre nos está entregando? ¿Somos recientes el sufrimiento o lo interpretas a la luz del Evangelio? Pide al Señor que te dé ojos para ver lo invisible, porque Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Y si lo permites, hará de ti una prueba para su gloria y tu transformación. Entonces, el primer punto que yo quería tocarles, las pruebas son una oportunidad, no un obstáculo. Eso lo vimos en el versículo 2 al 4. El segundo punto que les quiero tocar hoy día es la sabiduría que viene de Dios nos hace perseverar. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Santiago reconoce que para responder bien a la prueba que estamos pasando, necesitamos algo más que fuerza. Necesitamos sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para discernir, para decidir y también para confiar. Esta sabiduría no se encuentra en la lógica del mundo, sino en el temor del Señor. En el contexto bíblico, cuando nosotros hablamos de sabiduría, no es simplemente información, no es simplemente saber más, es la capacidad de aplicar la verdad de Dios a la vida diaria, es la capacidad de aplicar la verdad de Dios a nuestros problemas, es la capacidad de aplicar la verdad de Dios a nuestra rutina. No es ser inteligente, sino que es vivir rectamente,
de forma piadosa, con discernimiento, de poder discernir, tener la capacidad de discernir si esto es correcto o esto es malo. Es ver el mundo, es ver la vida, es ver nuestra vida, la vida del otro. Y ver también las decisiones a través del lente de la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Proverbios 3 nos exhorta, dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es sabiduría. Sabiduría no es depender de nuestro juicio, porque nuestro juicio es limitado. Es acudir al Señor reconociendo que Él conoce el fin desde el principio. Santiago promete que Dios da sabiduría generosamente y sin reproche, como dice el texto. Y esto es sumamente importante, que la entrega de generosamente y sin reproche. Muchas veces dudamos si en nuestra situación podemos acercarnos a Dios una vez más con nuestras dudas. Pero ahí está la gracia de Dios. Él no se cansa de recibirte. Su sabiduría no se agota, es inagotable. Él no nos reprende por venir con preguntas sinceras. Es más, se deleita cuando venimos en esa situación porque nos da la dirección cuando venimos de forma humilde, entendiendo la situación y quiénes somos. Pensemos un segundo en Salomón. Salomón no oró por riquezas, no oró por poder. Ya tenía esas dos cosas, pero podía tener más, ¿cierto? Porque hay gente que dice, no, pero si para qué va a pedir más poder y más riqueza si ya tenía. No, así no funciona el corazón humano. Siempre quiere más. Estaba tal vez en su ánimo y su tentación pedir justamente por aquellas cosas, pero pidió por sabiduría para gobernar bien. Y eso agradó al Señor. ¿Y cuántos de nosotros en medio de decisiones difíciles hemos sentido que no sabemos cómo actuar? Porque la invitación que Santiago nos hace hoy es clara. Pidan sabiduría, pero no la pidan al mundo. No lo pidan al contexto, no lo pidan a la cultura, no lo pidan a grandes personas famosas que dan consejos, ¿cierto? Pídanla a Dios. Y esa sabiduría, hermanos, pueden ir de muchas formas. No esperen que se le aparezca en un sueño la sabiduría. La sabiduría de Dios viene a través del estudio fiel de la palabra. Hay que conocer su palabra para saber discernir del bien del mal. Viene también del consejo de hermanos maduros en la fe. No hermanos que dicen que son maduros en la fe. Muchas veces el hermano maduro en la fe es el que no les va a decir que es maduro en la fe. Cuando aparecen estos pastores, ¿cierto?, que aparentemente se visten de madurez espiritual y se presentan como tal, yo les puedo asegurar que el pastor maduro o el hermano maduro en la fe es aquel que no se viste, ¿cierto?, de esa supuesta madurez espiritual. También viene de la oración que es constante, pidiendo y rogando por sabiduría, y también viene por la guía del Espíritu Santo. También viene con el tiempo, viene con la experiencia, pero todo aquello tiene que venir con la reflexión a la luz de la Escritura. No porque un hermano sea mayor va a tener mucha sabiduría, no necesariamente es así. No porque un hermano haya atravesado por muchos problemas significa que tiene sabiduría, tiene experiencia, pero tal vez no tiene sabiduría. Si ese hermano no tiene esa misma reflexión y experiencia y la pone por el lente de la Escritura, no va a adquirir la sabiduría que nosotros requerimos. Tener sabiduría también, hermanos, muchas veces tener paciencia. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, es también nuestro Maestro. Jesús prometió en libro de Juan, en el capítulo 16, que el Espíritu nos guiaría, a toda la verdad. Y esa verdad no solo informa, sino que transforma. No es informativa, es algo que nos transforma. Nos ayuda a ver realmente cuál es el propósito de Dios, incluso en lo que no entendemos. Incluso en el problema que no entendemos por qué nos está pasando o cuáles van a ser las consecuencias del problema que estamos atravesando, por lo menos sí nos permite o nos puede permitir a ver el propósito de Dios.
¿Nosotros tomamos decisiones en la prueba basándonos en emociones, en impulsos, o nos basamos en la prueba en oración y consejo piadoso? ¿Buscas primero al Señor cuando tienes un problema o reaccionas impulsivamente? ¿Estás orando por sabiduría diariamente o estás orándole a Dios para que te saque el problema o te saque del problema? ¿Estás dispuesto a recibir la sabiduría? Incluso si no es lo que esperabas o deseabas oír. Porque muchas veces recibir y escuchar sabiduría es justamente escuchar lo que no quieres escuchar o tienes que hacer lo que no quieres hacer. ¿Estás dispuesto? Aquí yo les digo todo esto porque, aunque no lo crean, la sabiduría está disponible. Está ahí. Pero hay que pedirla con fe, hay que pedirla con humildad y con disposición a obedecerla. Porque si voy a pedir y esperar solamente escuchar lo que quiero, probablemente no vamos a tener la claridad de lo que hay que hacer. Dios se agrada de un corazón que reconoce su necesidad y busca su guía. Aún en medio de la oscuridad, su luz puede alumbrar tu camino si le pides que lo haga. Y el último punto que les quiero tocar es: la fe que persevera es la que se recibe de Dios. Porque dice, pero pidan con fe, no dudando nada. Pidan con fe, no dudando nada. Santiago pasa del contenido de la oración a la actitud o la forma o la manera con la que oramos. Porque Dios no responde a una oración vacía. Dios responde a una oración que viene con fe viva. No es la cantidad de fe lo que importa, como si pudiéramos medirla, ¿cierto? Sino el objeto de nuestra fe, en dónde está nuestra fe. Y nuestra fe está en Dios mismo. El que duda, dice Santiago, es como una onda del mar. Y la imagen es bastante clara, una onda del mar que es inestable y confusa muchas veces. Es difícil determinar una ola del mar. Esta persona, por ende, no es firme, no es confiada y no puede esperar, por ende, recibir nada. Si pide de esa manera, desconfiadamente, inestablemente. Entonces, el problema no es la lucha interna, sino la falta de convicción en Dios. La fe es central en toda la vida cristiana. Es el eje. Efesios 2 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Romanos 1 declara que el justo por la fe vivirá. Pero esta fe no es estática. Es una confianza viva, arraigada ¿en qué? En la palabra del Señor, en el carácter inmutable de Dios y en la obra perfecta que se traduce en Cristo. Esa es la fe. Voy a repetir eso porque la fe está arraigada a la palabra de Dios, en el carácter inmutable de Dios, y todo eso se centra en la obra perfecta de Cristo. Ahí está nuestra fe como cristianos. Santiago también advierte con el doble ánimo, ¿cierto? Hace mención al doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconsistente, está dividido, no sabe para dónde ir. Busca a Dios, pero también confía en sí mismo. Pide al Señor, pero luego actúa como si dependiera de sí mismo o de su propia sabiduría. No hay descanso en este estado de doble ánimo. Porque es un corazón que está fragmentado, está partido, no es uno. Está dividido entre la fe y también está dividido entre el temor, entre la obediencia y la autosuficiencia. En cambio, el creyente maduro aprende a confiar aunque no vea, esperar aunque no entienda, a descansar aún en la tormenta. Muchas veces decimos, no, yo después que pase esto voy a poder descansar. El llamado de Dios no es ese, el llamado de Dios es descansa. ¿Estás atravesando una tormenta? Sí, descansa. Eso es fe. La fe firme también, hermano, no es arrogancia, porque también podríamos llevarlo a ese extremo, ¿cierto? La fe firme es dependencia.
No exige explicación, pero se apoya en la fidelidad de Dios. Pedro caminó sobre el agua mientras miró a Cristo. Dependió de Cristo. Todos ellos tenían una fe sencilla, pero firme. Y Dios honró esa fe. Hebreos 11, los invito a que después lo lean, es un testimonio completo de hombres y mujeres que confiaron. Y aunque muchos no vieron la promesa cumplida en vida, la abrazaron desde el inicio. Rápidamente, esto Hebreos 11. Abel ofreció mejor sacrificio por fe. Enoc agradó a Dios y fue llevado sin ver muerte. Noé construyó el arca y nunca había visto llover. Abraham salió sin saber a dónde iba y ofreció a su hijo Isaac. Sara creyó que Dios le daría un hijo en su vejez. Moisés renunció al lujo de Egipto y sufrió con el pueblo de Dios. Otros conquistaron reinos, taparon bocas de leones, escaparon del filo de la espada, y muchos fueron perseguidos, azotados, apedreados, muertos, pero permanecieron firmes por fe. Todo eso está en Hebreos 11, para que lo lean. Entonces, hermanos, ¿oramos esperando que Dios nos escuche? ¿O repetimos palabras sin convicción por repetir? ¿Tu confianza descansa en lo que ves o lo que te está pasando? ¿O tu confianza descansa en lo que Dios ha dicho que va a hacer? La fe verdadera no exige garantías visibles, pero sí se aferra a las promesas. La fe firme honra a Dios y Dios responde a esa fe con gracia, dirección y paz. Para ir terminando, después de haber leído Santiago, ¿cierto? Capítulo 1, los primeros 8 versículos, nos queda claro que este pasaje no es solamente una simple exhortación al aguante, ¿cierto? De aguantar, hay que aguantar, no, sino que es un llamado a una fe viva y a una fe que es madura. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos asegura que en cada prueba, en cada confusión, en cada oración aparentemente sin respuesta, Él está obrando para nuestro bien y su gloria. El cristianismo no es un escape del sufrimiento, bienvenidos, sino una esperanza firme en medio del sufrimiento. Santiago, al escribir a una iglesia que estaba dispersa, perseguida y cansada, no les ofrece técnicas ni consuelos vacíos, sino les ofrece verdades que son eternas. El gozo en medio de la prueba no es natural, pero sí es posible cuando somos capaces de alguna manera entender el propósito de este. La sabiduría en la dificultad no es automática, pero es accesible cuando la pedimos con humildad. La fe constante no es común, no es algo que es habitual, pero es lo que Dios honra y sostiene. Santiago no minimiza la dificultad de la vida cristiana, pero tampoco permite que el sufrimiento sea lo que defina a un creyente. En lugar de eso nos invita a vivir una visión que es mucho más alta, mucho más elevada de la que somos capaces de ver. Es más profunda, está más centrada en Cristo. Él nos recuerda que nuestras pruebas tienen un diseño. Formar en nosotros paciencia, formar en nosotros carácter, formar en nosotros integridad. Que nuestras oraciones tienen un camino, que es pasar por la fe, la dependencia y también la sabiduría. Y que nuestras vidas tienen un centro, el Dios fiel que da abundantemente y que sostiene con misericordia. La conclusión de este texto no es que debamos fingir estar bien cuando no lo estamos. No es eso, el cristiano puede sufrir. Es que debemos ir al Dios que puede hacernos estar verdaderamente bien, aun cuando todo a nuestro alrededor está temblando. Tal vez hoy día tú estás en medio de una prueba que no entiendes. Una pérdida, problema económico, un diagnóstico, un conflicto personal, familiar. Estás solo. Y la invitación de Santiago 1:8 es: no huyas, no te endurezcas y tampoco dudes. En lugar de eso, regocíjate, pero pide sabiduría. Y confía, con fe, firme. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fuerte. No porque veas el futuro, sino porque Dios ya lo escribió. No porque lo entiendas todo, sino porque conoces
al que te sostiene, porque conoces al que entiende todo. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, pasó por pruebas más profundas de las que jamás vamos a conocer. Él fue obediente hasta en la muerte. Él pidió sabiduría y obedeció. Él confió en su Padre cuando todo parecía perdido, ¿cierto? Cuando había silencio y nadie lo apoyó, Él confió en su Padre. Y hoy Él intercede por nosotros y camina con nosotros. En Él tenemos esperanza, en Él tenemos dirección y es en Él en quien tenemos seguridad. No desperdiciemos nuestras pruebas. Miren lo que le estoy diciendo. No desperdiciemos nuestras dificultades, nuestros momentos difíciles, tristes, que nos apesadumbran. No los desperdicien. Son pruebas. Vívanlas con gozo, con alegría. Caminémoslas con sabiduría. Enfrentémoslas con fe, pero también caminémoslas juntos. Por eso existe la iglesia. Dentro de las muchas razones por las cuales existe una iglesia es justamente para que caminemos los problemas juntos. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.